Muy buenos días, 8 de la mañana, esa imagen que ven ahí es la última de Donald Trump, que volvía de Miami con Elon Musk en un día en el que la clave fundamental está alrededor de lo que ya es a todos los ojos, a todas las miradas, una separación. Trump, dice Bloomberg, se ha vuelto contra Zelensky, dejando pocas opciones a Ucrania en medio de la guerra, o Trump, dice Financial Times, llama a Zelensky un dictador a medida que se profundiza la ruptura de Estados Unidos con Ucrania. Es la clave fundamental de la mañana. La ruptura, al menos verbalmente, entre Estados Unidos y Ucrania, que deja a Europa ahora mismo en una isla, en una situación completamente complicada a la hora de intentar descifrar su gran aliado y su aliado en la guerra de Ucrania, cómo empiezan un enfrentamiento inesperado. Todo después de que Zelensky acusara a Trump de usar desinformación rusa para atacarle, luego veremos el tuit, pero a partir de ahí se ha abierto una espiral de acusaciones en el que incluso Elon Musk ha publicado una foto de Zelensky con su mujer diciendo mientras morían los ucranianos, él se hacía un reportaje en Vogue. Escuchen primero a Zelensky. Як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І питання навіть не яка у мене підтримка, а питання в тому, що... Este día se mueve alrededor de la geopolítica porque el mercado sigue en un movimiento lateral a la hora o a la espera de intentar ver grandes referencias que de verdad le permitan entender si el movimiento va a ser de un rally también en este 2025 o los nubarrones vienen. Hoy toca jornada bajista, al menos en el inicio, todos los futuros americanos vienen en negativo. Vemos también la fotografía del petróleo a la baja, del oro al alza, 2.947 dólares, a la baja el 2 años y el 10 años americano, y el dólar también debilitándose, aunque después de haber recuperado algo de terreno en la jornada de ayer ante un euro que consigue recuperarse también. Fotografía, como les decíamos, alrededor de la geopolítica. Ayer conocimos también las actas de la FED que han quedado en un segundo plano porque todo el foco principal lo está mostrando ese movimiento, ese choque entre Trump y Zelensky que pone en una situación muy complicada también a Ucrania. De tal manera que, por ejemplo, les decía antes Bloomberg dice a estas horas que tiene que decidir Ucrania y Zelensky si puede seguir intentando luchar contra Rusia sin el respaldo del país que ha sido el principal aliado y proveedor de armas de Ucrania. Trump, con este tuit que van a ver en Truth Social, ponía toda la relación en llamas. Después de escuchar que Volodymyr Zelensky pasaba al ataque acusándolo de usar desinformación, es decir, acusándolo de estar utilizando la información que dice Zelensky, es una información rusa, alrededor de cuál es el apoyo que tiene Zelensky, que habría dicho Donald Trump que estaba en el entorno del 4%, cuando Zelensky está apuntando que es de más del 50%, al acusarle de utilizar esa información que considera Zelensky que es información rusa, Trump contestaba con este tuit. Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin los Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver. Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio. ¿Por qué Sleepy Joe Biden no exigió la igualación, ya que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros? El tuit es absolutamente claro alrededor de cómo pone la fotografía en un ataque frontal a Zelensky. Dice, tenemos un gran y hermoso océano de separación, el Atlántico. Además de esto, Zelensky admite que la mitad de dinero que le enviamos está faltando. Se niega a tener elecciones. Está muy bajo en las encuestas ucranianas. Y lo único en lo que era bueno era en jugar con Biden, como un violín. Un dictador sin elecciones. Aquí lo tienen. Un dictador sin elecciones.
un dictador sin elecciones. Le dice a Zelensky, Zelensky mejor que se mueva rápido o no le quedará ningún país. Pueden imaginarse cómo debe estar sonando esto en los oídos de Putin y cómo a Zelensky le llega ya la peor de las imágenes o la peor de las pesadillas a convertirse en realidad. Estados Unidos no va a estar mucho tiempo al lado de Ucrania ya. Mientras tanto, dice, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia. Algo que todos admiten que solo Trump, habla de sí mismo, y de la administración Trump puede hacer. Biden nunca lo intentó. Europa no ha logrado traer la paz. Y Zelensky probablemente quiera mantener el tren de la salsa en marcha. Ama a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Fíjense en las palabras que le dedica Trump a Zelensky ante los ojos impertérritos europeos. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Y así continúa. Enseguida escuchamos a Trump cómo comenta este tuit. Pero hoy está Kellogg ya en Kiev para hablar con Zelensky después de esto. Con lo que vamos a ver el tono en el que habla el enviado especial, el delegado especial de Estados Unidos para intentar terminar la guerra de Ucrania, Kellogg. Y ojo, porque se puede decir que Europa ya tiene un representante para negociar y Reino Unido otro. ¿Por qué? Porque han anunciado Macron y Starmer, Francia y Reino Unido, que van a acudir la semana que viene, lo ha dicho Mike Waltz también en Fox, que van a acudir a Washington para intentar ver también cómo está la fotografía alrededor del camino para finalizar la guerra, en un entorno donde ahora mismo se ve un divorcio clarísimo alrededor de la relación entre Trump y Zelensky, que deja a Zelensky en una situación extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque muy probablemente en este escenario Donald Trump no quiera que esté en la mesa de negociación cuando se siente con Vladimir Putin. Y cuando se siente con Vladimir Putin, van a llegar a acuerdos o van a llegar a principios de acuerdo. Y Zelensky ha dicho que no quiere aceptar esos acuerdos, con lo que cuidado porque nos vamos acercando a una fotografía donde el camino hacia la paz puede estar frenado por Ucrania, por no darse las condiciones suficientes para iniciar esa mesa de negociación, que sería, después de lo que ya estamos viviendo en el enfrentamiento con Trump, el segundo gran problema que pudiera tener Ucrania en esta mesa de negociación. No aceptar lo que se va negociando, no porque le guste o no, sino porque no está en la mesa, porque no tiene una silla entre Trump y Putin. Así lo comentaba Trump alrededor de lo que han escuchado. Considera que es un dictador sin elecciones y que o se mueve rápido o dice en ese tuit no va a quedar nada de su país. Escuchen a Trump. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the... Es la frase, es la declaración clave desde que el 20 de enero tomara posesión, hace un mes ya, Donald Trump en Estados Unidos. Porque aquí sí que hay un cambio fundamental, aquí sí Europa definitivamente queda a un lado, va a tener que elegir si es una isla energética alrededor de todo el movimiento verde, se va a tener que ver sola en el apoyo a Ucrania, sin el apoyo de Estados Unidos, en una situación extremadamente complicada. Extremadamente complicada porque ahora mismo sí que hay una visión clara de que Trump tiene sintonía con Putin, lo van a ver enseguida también en las palabras de Putin, y Europa tiene sintonía con Zelensky, pero ninguno de los dos, ni Europa ni Ucrania, tiene sintonía con Trump en un entorno como el actual. Con lo que la situación es extremadamente delicada para una Europa y un Zelensky y una Ucrania, que esta era la peor de las pesadillas que pudiera haberse imaginado en cualquiera de sus peores pesadillas. Era esta. La fotografía de un enfrentamiento claro con Donald Trump y el movimiento hacia que ese enfrentamiento con Donald Trump puede dejarle fuera de la silla principal. Puede estar luego en negociaciones, en entender qué es lo que quiere Ucrania,
pero no en la conversación que ahora mismo todo parece indicar que se encamina a una conversación bilateral solo entre Trump y Putin. Zelensky ampliaba parte de lo que les decía alrededor de que usaba desinformación rusa Trump en estas declaraciones también. Escúchenlo. Скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. А друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це, і у нас є докази, що... Con lo que se pueden imaginar, si ya también Zelensky está contestando de esta manera, es porque tiene una visibilidad clara de que hay un enfrentamiento importante a la hora de intentar entender cómo va a ser el proceso de negociación. Zelensky había estado intentando medir todas las palabras durante el tiempo anterior. Cuando llegan estas declaraciones se ve una fotografía clara de que Ucrania, de que Zelensky ahora ya no ve con tanta claridad que Trump vaya a apoyar todos los postulados alrededor de los de que Ucrania quiere asentar la paz. Como les decía, Starmer y Macron, que vienen a hacer un poco de continuidad del mensaje de Zelensky, van a acudir a Washington esta semana que viene para intentar ver, decidir, hablar con Donald Trump acerca de cuál es el camino hacia la paz. Putin también habló en la jornada de ayer, mostrando sintonía con Donald Trump alrededor de las injerencias europeas en las elecciones estadounidenses, decía, y alrededor también de la histeria, decía Putin, europea, de la histeria europea por participar en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Escuchen a Vladimir Putin. Видели в ходе этой предвыборной кампании, но все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Мы со своей стороны, конечно, было ясно, кому мы симпатизируем, но мы не позволяли себе вмешиваться, и уж тем более не позволяли никаких резких заявлений и оскорбительных выпадов в отношении кого бы то ни было из кандидатов. Мы этого просто не делали, а европейцы делали. Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношениях, но они не закрываются от этого. Ведь если мы говорим о украинском урегулировании, Соединенные Штаты работают со своими европейскими союзниками. Господин Келлог, насколько мне известно, сейчас в Киеве находится, да? До этого он встречался с европейцами. И они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное, нет. Ну, зачем же здесь истерить-то? Истерика неуместна. 8:13, todas las piezas empiezan a juntarse, empiezan a encajar y no encajan como Europa y como Ucrania quisieran. La fotografía de la sintonía que en estas declaraciones ha mostrado también Putin con Donald Trump nos marca el camino a que, como les decía, Europa, Reino Unido, por extender Europa, y Ucrania tienen un problema porque el camino va hacia una mesa de negociación. Decía Putin, Estados Unidos y Rusia no tienen necesidad de que nadie les medie. No tienen necesidad de mediación. Ya se han sentado a hablar y se han sentado a hablar a poner fin. ¿Cuál es el otro punto de choque importante que se ve esta mañana? Quizá más importante que el del 4% de aceptación o no por parte de la población. El punto que desencadena todo son las tierras raras. Ayer Zelensky hablaba de que no iba a tener tierras raras Estados Unidos en lo que estaba pidiendo, iba a tener tierra quemada. Y Trump no parece que le haga mucha gracia haberse gastado medio billón de dólares, 500.000 millones, sin tener la opción, o que haya un entorno de medio billón de dólares sin que haya la opción de una recuperación de ese dinero, porque Trump viene insistiendo desde el 20 de enero que Europa había hecho un préstamo, Estados Unidos había tirado a fondo perdido ese dinero. Zelensky decía
que no es serio lo que le está pidiendo Donald Trump. Es que fíjense el entorno en el que ahora mismo el enfrentamiento dialéctico entre Zelensky y Trump ha llegado. ¿Hasta qué nivel ha llegado ese enfrentamiento dialéctico? Escuchen a Zelensky. Всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів і поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це, з задоволенням інвестуємо. ¿Y cuál es el problema? Miren, el problema es que antes de que llegase el final de la guerra, había una cumbre en Suiza donde se hablaba de cómo iba a ser la reconstrucción y donde se pactaba quién iba, y no hace falta que le repita quién va a ser, el que va a repartir y el que va a intentar gestionar todo lo que haya después de acabar la guerra. Y eso se trató ya hace meses, en Suiza, cuando una cumbre en la que no invitaron a Rusia, lo que estaban pactando precisamente era el momento posterior. Trump lo único que está haciendo es añadir a esa cumbre que se celebró en Suiza para intentar ver qué iba a pasar después, porque una gran parte de la élite pensaba que Kamala Harris podía ganar las elecciones y en ese entorno pensaron que podían repartir Ucrania. Y Zelensky aceptó en ese momento. Dio por hecho que en el momento posterior a acabar la guerra habría una cesión de determinados activos para que grandes gestoras y bancos estadounidenses, al calor de Joe Biden, gestionaran el final de la guerra y, por tanto, el día después en Ucrania. Ese es el problema fundamental, que la percepción que tiene Donald Trump es que Zelensky estaba vendiendo el Estado y que lo estaba distribuyendo, pero lo estaba distribuyendo sin poner a Estados Unidos con los objetivos de Trump alrededor de cómo debería ir el crecimiento de la economía estadounidense, la innovación, el desarrollo y ese entorno de tierras raras como elemento fundamental. Oiga, si Rusia se va a quedar en el Donbass una parte importante de las tierras raras ucranianas, lo que dice Donald Trump es: me quiero quedar una parte al menos de la otra y tú la otra parte, pero como dividir en tres. Pero que no parece nada raro alrededor de lo que en esa cumbre de Suiza sin Rusia ya se intentó hablar por parte de Zelensky, de Europa y de Biden alrededor de cómo sería el reparto. Con lo que llama la atención a Donald Trump que ahora que es Donald Trump el que dice quiero eso para intentar recuperar todo lo gastado en la guerra, Zelensky se lo niegue. Porque fíjense en estas declaraciones. Dice: estoy defendiendo Ucrania, no puedo vender el Estado. ¿Y qué es lo que hacía en Suiza? En aquella cumbre en la que no se invitó a Rusia, intentando llegar a un final de la guerra, donde unas de las partes del conflicto no estaban. Y donde simplemente Europa, Biden y Zelensky, Ucrania, se intercambiaban cómo hacer un final de la guerra que no ha llegado, que no se ha conseguido. Escuchen a Zelensky. Але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії. A partir de aquí, todas las piezas del puzzle vuelven a posicionarse.